La recibimos a la directora de Víctimas por la Paz, también presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, directora del área Justicia Restaurativa de la APP, de la Asociación de Pensamiento Penal. Muchísimas gracias, Diana, por recibirnos y bienvenida. Juan Pablo Bertolini, el equipo de Kermés, te damos la bienvenida que corresponde, Diana. Hola, buen día, Juan Pablo. Gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, pero, Diana, lamentablemente tenemos que estar hablando de el dictamen que oportunamente se consiguió en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley que propone bajar la edad de punibilidad penal para menores que en este caso ya van para el lado de los 14 años. Una reflexión de movida, Diana, de cuánto es la actual y de qué basamentos legales se está hablando en la Argentina, qué es lo que hay actualmente en vigencia. Mira, bueno, la verdad es que es lamentable, creo, este dictamen, sí, que de mayoría de diputados, que obviamente que se puede tratar en cualquier momento, porque ya está listo para ser tratado. Bueno, la ley permitiría procesar a adolescentes desde los 14 años, y hay con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. La verdad que organismos, nosotros, pero organismos hasta muchísimo más importantes como UNICEF, ya han dicho por qué esto no es necesario. Era necesario por ahí reformar estas leyes que son del año 80, que son la 22.278, si no me equivoco, y 22.803, pero no era necesario bajar la edad de punibilidad, que hoy está en los 16 años, y la verdad es que si un menor comete un delito grave antes de los 16 años, el Estado, por supuesto que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no lo manda a la casa. El Estado tiene mecanismos, inclusive ha habido y hay chicos de 15 años o de 14 años dentro de establecimientos de encierro, con lo cual no es necesario bajar la edad porque eso no va a cambiar. Lo que siempre hemos dicho y es necesario es gestionar otro tipo de políticas de prevención y bueno, y darse cuenta que estamos hablando de 14 años, que un hijo nuestro puede en un recreo de la escuela golpear mal a un compañero sin querer, empujarlo, lo que sea, ese compañero cae y le pasa algo gravísimo. Bueno, ese hijo nuestro de 14 años hoy puede ir a la cárcel. Hay, por supuesto, un riesgo que conlleva a cualquier persona entrar en un régimen penal, Diana, más allá de que no haya antecedentes penales, y una trayectoria de vida que, como vos señalás, puede estar justamente en la vereda de la inocencia total, termina en lugares a los que, ¿cómo podríamos describir? Digo, a la hora de leer el proyecto o los proyectos de ley, que no es uno solo, sino que hay una mezcla, Sí. Se habla de la creación y la construcción de centros especiales y bla, bla, bla. Y digo bla, bla, bla porque el gobierno de Javier Milei y compañía con la obra pública no tienen nada que ver. Exactamente, o sea, es bla, bla, bla porque no entrarían más que a los lugares infernales, hacinados y caóticos que existen hoy, solamente que se los trataría como, inclusive como a adultos, o sea que todavía peor, porque se los miraría no con las condiciones naturales que tiene un adolescente que está en crecimiento, y aparte cuando uno va hoy mismo a los centros de menores que están ya llenos de estos pibes, uno sabe que son los pibes de los mismos barrios, de los mismos edades, las mismas racionalizaciones, los mismos descartes, las mismas marginaciones. Entonces, la verdad es que sería hacer más de lo mismo, peor, hacer más de lo mismo y peor, con lo cual nosotros, siendo víctimas de delitos, no estamos de acuerdo para nada con esto, estamos preocupados porque realmente sabemos que esto no mejora nada, empeora todo, y la verdad es que nosotros tenemos que pensar como sociedad qué hicimos para que un pibe
a los 14, 15 años cometa un delito? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, y en quién delegamos las funciones para que se tomen medidas, porque evidentemente tenemos una democracia representativa, con lo cual lo hemos delegado a nuestros representantes, y yo la verdad es que quiero saber qué hacen nuestros representantes a este nivel, porque por otro lado el derecho penal, entrarlos en el sistema penal, no es preventivo, es a partir de que sucede un hecho, o sea que vamos a estar en lo mismo, porque lo que creo que todas las personas queremos es que los hechos no se cometan, que haya prevención, eso es lo que más queremos todos, pero la prevención no viene desde el sistema penal, viene desde las políticas, desde los acuerdos políticos, desde entender que tenemos que hacer algo con nuestros pibes, con nuestras pibas, con estos barrios que tenemos que integrar, tenemos que dejar de tener prejuicios y empezar a tener un poco más de integración, tenemos que pensar cómo integrar desde lo edilicio, desde todo punto de vista. Entonces, bueno, hay mucho para hacer, pero justamente se hace lo peor, que es intentar sacar una ley, pero que solamente conviene a los fines de decir, bueno, hicimos algo de lo peor. Hay, por supuesto, un correlato con los tiempos fascistoides que vive la República Argentina también, Diana. Y mientras pensamos cómo encontrarle la vuelta a esta situación de que haya una parte de la sociedad que se conforme o se contente con un punitivismo bastante pedorro, si se me permite, hay también necesidad de contarle a mi primo de 60 años qué impacto está teniendo la delincuencia juvenil en la realidad en nuestro país, Diana. Bueno, eso también es muy importante, es muy interesante lo que vos decís, porque la verdad es que preguntamos normalmente a personas que no tienen ni idea de las estadísticas ni nada, y cuando uno va realmente en la búsqueda de eso, se entera que la verdad que el delito adolescente es mínimo, es ínfimo en el universo de delitos, y a su vez, en ese universo, los delitos graves, un delito realmente grave, como puede ser un homicidio o una violación, es el 1% de esos delitos que ya son mínimos en adolescentes. Entonces, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es que algún día los políticos y todas las personas que están, inclusive el Poder Judicial, empiecen a ver cómo son las redes de trata, cómo son las redes de narcotráfico, cómo es la evasión fiscal, qué influye todo eso a todos nosotros, y ahí sí, quizás hay que ser un poquito más duro con la ley, porque ahí en general no estamos siendo duros. Sabemos perfectamente que se encuentra un cargamento de 500 kilos de cocaína y queda preso un cocinero, con lo cual tenemos que ser un poquito más serios, creo, en pensar por dónde va a transitar eso que, entre comillas, pensamos que es la seguridad. Yo creo que la seguridad parte por otros lados, parte por crear convivencia con estos pibes, con estas pibas, y aparte parte por tener buenos diagnósticos y buenas estadísticas y entenderlas. Pero para eso se tienen que ocupar los políticos, porque creo que para eso también los elegimos, ¿no? Tal cual. Y a la hora de esta reflexión, Diana, que vos decías, tenemos que preocuparnos o tenemos que ocuparnos, te referís a toda la sociedad, a las organizaciones intermedias, a la clase política. Ya estábamos demandando desde hace rato que sea más profesional. Pero ¿hay algún actor que se esté haciendo el desentendido? Digo, el Estado mismo, o alguien que debiera salir a poner el grito en el cielo, como dicen los vecinos. Mira, yo lo que creo es que hay una, o sea, desde mi punto de vista, yo por ahí no conozco la realidad política exhaustivamente de la provincia de ustedes, pero creo que muchas de las cosas y muchas de las condiciones de inequidad y de diferencias tremendas que tenemos en nuestro país no vienen de hoy. Creo que son la consecuencia de lo que hoy tengamos lo que tenemos hoy a nivel nacional. Entonces, a mí me preocupa mucho qué hacemos cuando tenemos la posibilidad de hacer algo. Seamos los que seamos. Y a mí me parece que las organizaciones intermedias,
que todos tenemos que involucrarnos. Ahora es fundamental saber dónde vamos a poner los recursos, porque si por supuesto seguimos pensando que los recursos hay que ponerlos en cámaras, policía y cárceles, bueno, estamos simplificando absolutamente lo complejo, y me parece que por ese lugar no va. Ahora, si vos me preguntás, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de hacer desde su pueblo, desde su ciudad, desde su provincia, hay que hacer para no generar condiciones fascistoides luego y para igualmente seguir haciendo, más allá de que haya bajadas de líneas de proyectos y de legislaciones como esta y de otras que han venido sucediendo este tiempo, que realmente son terribles. Pero yo, la verdad, lo digo con sinceridad, esto no va a cambiar nada. Esto, si la gente realmente tiene alguna esperanza con que la inseguridad va a bajar, lo dije inseguridad entre comillas, pero no me vio nadie, porque eran comillas acá al aire. Se sintió. Bueno, pero si alguien piensa eso, yo la verdad que les digo con una mano en el corazón, y habiendo sido víctima de delito grave, que no va a cambiar, que nada de eso va a cambiar. Va a cambiar el día que nos pongamos serios a ver qué podemos hacer, integremos a esos pibes, vayamos a los barrios y le pongamos recursos, pero no recursos como subsidios o ese tipo de palabras que parece que fueran malas palabras, sino recursos de verdad. ¿Quiénes son los equipos que trabajan con eso? ¿Cómo se le paga a los maestros? O sea, hay mucho para pensar y mucho para hacer. Yo creo que tenemos organizado toda una forma de sociedad que tenemos que repensar desde todo punto de vista y también desde el punto de vista de los recursos. De los recursos. La cuestión económica, además, está aparentemente en el centro de la palestra, y digo aparentemente porque a la hora de debatir este proyecto de ley o de hablar con la sociedad de estas iniciativas, realmente parece que lo que está en el medio es la cuestión de la inseguridad, entrecomillada como lo pone Diana, pero también uno creería, Diana, que a esta altura de nuestra democracia, si tuviéramos que volver a hablar o tuviéramos que hablar de una ley o de un registro penal que data del año 1980, en plena dictadura de la cívico-militar, eclesiástica y empresarial, sería para remozar una entelequia totalmente vetusta y que se adecuara al siglo XXI, en donde las pibas y los pibes deberían estar gozando de derechos que hoy por hoy brillan por su ausencia, Diana. Y ahí ya lo dejo como si estuviéramos en una conversación para reflexionar entre nosotros respecto de esto. ¿Qué podemos hacer cuando el punto de partida son dos leyes del año 80 que, por supuesto, tratándose de delitos cometidos por menores de edad, no deben estar aportando realmente un gran marco en la actualidad? ¿Y cómo se superpone esto con la realidad de otros países de nuestra región, Diana? Mira, en principio, por supuesto que ha habido un consenso en que la ley tenía que cambiarse porque era una ley de la dictadura, pero digamos, subido a ese consenso, personas que ni siquiera les importa mucho que haya habido o no una dictadura en este país, se suben a ese afán de cambio y lo primero que quieren cambiar es la edad, un número que es fundamental, que no era lo que había que cambiar. Lo que había que cambiar era todo el régimen tutelar, digamos, cómo se estaba tratando el tema, porque muchos chicos estaban siendo presos en hogares de menores con menos de 16 años y no habían tenido ningún tipo de juicio, ni de condena, ni de posibilidad de presentarse con su defensor, ni nada. O sea, se los encerraba, se los encierra hoy, porque no son punibles, pero han cometido un delito grave. Eso es lo que sucede hoy. Y eso es lo que había que cambiar. Claro que hay que cambiar, pero había que cambiar no haciendo una legislación regresiva, sino en miras de qué hacer mejor para esos pibes. Y hoy también entendiendo que en este tiempo que estamos, Argentina se ha pauperizado inmensamente. Entonces,
por más que uno no legisla para el momento actual solamente, sino para el futuro, justamente tenemos que mirar el momento actual para saber si tenemos derecho a legislar bajándole la edad de punibilidad a un chico a los 14 años cuando estamos dejando y haciendo una sociedad como la que tenemos hoy. Yo creo que no tenemos ese derecho, pero los adultos nos vamos a arrogar ese derecho. Bueno, y este otro costado que quedaba, ya te liberamos, por supuesto, porque cada minuto contigo es carísimo, pero porque nos va quedando mucho para pensar, para reflexionar y para debatir también, Diana, y lo digo totalmente en serio. Lo que nos quedaría es abordar esta cuestión de los otros modelos, no solo los de nuestra región, sino pensar otros modelos, porque por ahí hay algo que es sumamente eficiente, que es mejor, que sería el ideal a la hora de pensar en reestructurar los códigos penales que atienden a delitos cometidos por personas menores. Mira, yo la verdad te digo, no soy experta en esto como para hacerte, o sea, me puedo comprometer en otra charla otro día que para analizar los demás modelos. Ahora bien, Dinamarca, por ejemplo, bueno, no nos queda cerca, pero fue un ejemplo en que bajaron la edad de punibilidad a los 15 años y estaba fuera de todo el plano de convencionalidad que ellos habían firmado, y a los 2 años lo volvieron a subir. ¿Por qué? Porque no habían bajado ningún delito, porque no había cambiado nada y porque se habían dado cuenta que se podía trabajar perfectamente con esos pibes desde otras centralidades, de otras miradas, integrándolos de otras maneras, con bueno, todo el mundo sabe y me relaciona a mí con la justicia restaurativa, pero bueno, también con una justicia restaurativa, con unas miradas reparadoras, con otros abordajes que también incluyan a víctimas, incluyan a la comunidad, porque la verdad que a esos pibes lo que necesitamos es abrazarlos, incorporarlos a la comunidad, de alguna manera, ya sea por su familia, ya sea porque el sistema formal educativo, de clubes y tal, ha quedado corto o ha quedado lejos para esos pibes, el sistema ha quedado lejos del sistema de trabajo para las familias, para los padres, el tema de las adicciones es otro tema inmenso para abordar, el tema de la salud mental, el tema de la soledad. Entonces, hay un montón de factores que hacen que pibes que hoy pensamos que son irrecuperables, irreversibles, imposibles de convivir, bien tratados y con planes bien estructurados y con miras a que esos pibes vuelvan a la comunidad y acercarlos y que la comunidad los reciba, no te quepa duda que esos pibes van a ser uno más de nosotros en breve. La verdad es que no sé si todo esto que nos planteás en esta última parte, Diana, entra en un mismo cuadro, en una misma estrofa, con el nombre de nuestro país. Ojalá fuera así, ojalá sea, porque todo si nos lo proponemos será posible también, pero hoy por hoy parece realmente desalentador ver el avance de estas iniciativas en el Poder Legislativo y todavía a una buena parte de la sociedad contentándose, insisto, porque esto quizás es lo más grave, contentándose con estos discursos, con esta manera peyorativa de despreciar a lo que nos aporta científicamente el conocimiento judicial y la experiencia alrededor de todo el mundo en estas materias. Así que nada. Sí, bueno. Para mí eso, perdón, que yo te iba a decir algo, para mí eso es lo más grave, lo que vos estás diciendo es de lo más grave, pero también es de lo más, entre comillas, fácil de entender, porque todos estos discursos y todas estas legislaciones se montan, ahincan en el disgusto, en el miedo, en todo lo que hemos generado, en la queja, en el enojo, porque cuando se vive mal, siempre la responsabilidad hay que ponerla en algún lado y hay que ponerla afuera y uno no la va a tomar porque no somos en general de hacernos responsables. Entonces, para la sociedad es más fácil, es mucho más fácil vivir de eslogans, vivir simplificando lo complejo, y bueno, y entonces no se puede hacer nada, y entonces yo trabajo, hago lo que puedo, cada uno, o sea,
hay como una especie de indiferencia hasta que te toca, hasta que tu hijo de 14 años lamentablemente golpeó a un compañerito y lo tenés que terminar yendo a ver a la cárcel. Bueno, hace falta más humanidad entonces, Diana, como dijo alguna Sin lugar a dudas. especialista por ahí. Te agradecemos por este rato, que siempre será poco, y recogemos el guante para una próxima conversación contigo, en donde seguramente se van a iluminar un poco más esos recovecos, esos caminos de la discusión y la reflexión para hacer parte de una sociedad, en todo caso, un poco mejor. Muchísimas gracias, Diana Márquez. Muchas gracias, y muchas gracias siempre por este espacio y este ratito que me dejás para ir pensando con ustedes, porque la verdad que para mí también me enriquece muchísimo. Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias igualmente. Bueno, Diana Márquez, especialista en justicia restaurativa, pasó por Radiocracia Plus.